Intervención norteamericana en México. La intervención estadounidense en México, llamada también Guerra Mexicano-Estadounidense o Guerra de Estados Unidos-México, fue un conflicto bélico que enfrentó a México con los Estados Unidos entre los años 1846 y 1848. Se inició a consecuencia de las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos, cuyo primer paso fue la creación de la República de Texas, que se separó del Estado mexicano de Coahuila y Texas, véase Independencia de Texas. Otros detonantes fueron la entrada del ejército estadounidense en la zona comprendida entre los ríos Nueces y Bravo y la demanda de indemnización al gobierno mexicano por los daños causados en Texas durante su guerra de independencia. Los estadounidenses desembarcaron en Veracruz y conquistaron la capital mexicana, tras lo cual los mexicanos se vieron obligados a firmar la Paz de Guadalupe Hidalgo, por la que los Estados Unidos se anexionaron los territorios mexicanos Alta California, Nuevo México y Texas, que hoy forman los actuales estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte del hoy llamado Wyoming. La invasión estadounidense a México tiene en este caso sus antecedentes en las políticas expansionistas de Estados Unidos que desde 1809 se venían observando. La compra de la Luisiana española a Napoleón Bonaparte, que la había adquirido de Fernando de Borbón, en 1803, y la firma del Tratado Adams-Onis, de 1819, con el que España cedió la península de la Florida, son algunos ejemplos. México logró su independencia y Estados Unidos envió a Joel Robert Poinsett como representante para firmar un tratado de límites llamado Tratado de Velasco, en el cual Estados Unidos intentó infructuosamente anexarse la provincia mexicana de Texas. Posteriormente, se inició un proceso de ocupación pacífica en la que miles de emigrantes estadounidenses, agricultores y aventureros, se fueron estableciendo con o sin permiso de las autoridades mexicanas en esa región, desde 1823, con el permiso del gobierno mexicano. Stephen Austin comenzó a llevar emigrantes anglosajones a Texas. El 25 de agosto de 1829, Poinsett ofreció $5 millones por el territorio de Texas 7. Ya desde 1809 se habían observado pretensiones expansionistas por parte de los Estados Unidos. El virrey de la Nueva España, México aún no era independiente. De aquel entonces inició negociaciones con el gobierno de Washington para precisar límites entre la frontera norte novohispana y los Estados Unidos. De esta manera, consideraba que se frenarían los ímpetus de este país. Las gestiones del ya frágil gobierno virreinal español, que en plena guerra de la independencia española contra Francia iba perdiendo el control sobre sus colonias en América, concluyeron con la firma del tratado Adams-Onis, por el que España cedió Florida, ya ocupada por tropas estadounidenses. A cambio, los Estados Unidos se comprometieron a no hacer más exigencias territoriales. Francia también les había vendido Luisiana, en 1803. También el gobierno estadounidense había pedido a la corona española, cuando, el entrar en territorio novohispano con muchas facilidades a cambio de ser leal, quien, a la corona española, profesar la religión católica y hacer producir las tierras, condiciones que obviamente los estadounidenses desconocieron. Tal como está, no se entiende. En 1821, México consiguió su independencia de España. Los Estados Unidos deseaban que continuaran las facilidades para la posesión de tierras, que el gobierno mexicano permitió. En 1822, el gobierno estadounidense reconoce a México como nación independiente y envía a Joel Robert Poinsett como representante para firmar un tratado de amistad y comercio. Se firma un tratado de límites, pero el gobierno de Estados Unidos intenta anexar Texas en 1825, ofreciendo $1 millón por la compra del estado. La propuesta se elevó a 5 millones 2 años después, pero en ambos casos fue rechazada por México, cita requerida.
Hacia 1834 muchos colonos estadounidenses se habían establecido en Texas, que formaba parte de México. Con el permiso del gobierno mexicano, Moses Austin fue uno de los principales promotores de la llegada de inmigrantes anglosajones a Texas. Esta corriente fue alentada y apoyada también por Andrew Jackson, cuyo antiguo colaborador, Samuel Houston, jugó un papel importante en el desenlace de esta invasión pacífica. A los mexicanos les parecía injusto que los colonos estadounidenses hubieran recibido tierras gratuitas en Texas con unas condiciones que ellos consideraban generosas, mientras que a los colonos les resultaban injustas u onerosas, como la prohibición de tener esclavos, que era ilegal en México, la obligación de hablar español, convertirse al catolicismo, y además, estaban acostumbrados a impuestos bajos y a una mayor libertad de comercio. Frase incompleta. Cuando se terminó el periodo de importación libre que les había concedido el gobierno mexicano, se negaron a pagar tributos y apoyaron el contrabando de productos mucho más baratos que traían naves estadounidenses a través del Golfo de México. La subida al poder de Antonio López de Santa Anna, que estableció un régimen centralista y pretendía el desarme obligatorio de los colonos, empeoró la situación más adelante. Algunos prominentes generales, como Manuel Mier y Terán, que era general comandante de los estados internos de Oriente, hicieron que el Congreso de México, en los tiempos en los que gobernaba Anastasio Bustamante, aceptara una serie de propuestas, entre las que figuraban las siguientes: que Texas fuera habitada por españoles mexicanos. Establecer el comercio entre Texas y Veracruz, utilizando los puertos de Galveston y Veracruz. Construir fortines entre Texas y los Estados Unidos.